Buenas tardes, mi nombre es Ana Kenny. Quiero compartir con ustedes algo que viví a lo largo de mi vida y que hoy es también el objeto de mi formación. La primera pregunta con la que quiero empezar esta charla es: ¿el ceremonial y protocolo qué es específicamente? ¿Y cuál es su aplicación para cada uno de nosotros? ¿Es realmente una herramienta que yo tenga que conocer, que es aplicable a los distintos contextos, momentos o los distintos roles que tengo que desempeñar en la vida? Por otro lado, esta herramienta de ceremonial y protocolo, que está relacionada en general con procesos de ordenamiento, con estructuras, ¿sí?, con tradiciones, ¿tiene relación con la programación neurolingüística? ¿En qué medida? Y si es así, y si se pudieran integrar, ¿qué aportan? ¿Qué es lo que pueden generar integrados estos modelos? Siempre el ceremonial fue un tema que me interesó, despertó mi curiosidad. Cuando salí del colegio secundario yo ya estaba trabajando enseguida, empecé a trabajar como guía de turismo muchos años y también empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Esa fue mi primera formación en Ciencias de la Educación, en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo que fui viendo es que lo que me apasionaba era, más que la educación sistemática, a la cual le tenía muchísimo respeto, mi inclinación era para el aprendizaje en distintas áreas organizacionales, porque además me dedicaba lentamente a desempeñarme en distintas áreas de relaciones públicas, de gestión. Luego, por acontecimientos familiares relacionados con distintos destinos laborales, fui viviendo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en el interior y también en el exterior. Esto me llevó a tener que abandonar determinadas posiciones o desempeños para ir en búsqueda de algo nuevo, resetear, empezar de nuevo. Y en cada una de estas actividades fui cada vez más notando la importancia de la construcción de vínculos y de la construcción de empatía y de buenas relaciones, y también la importancia de ciertos mensajes no verbales que estaban instalados más allá incluso de las personas, en algunos elementos, en algunas situaciones, en algunos espacios. Es por eso que cuando tuve que desempeñarme como directora de turismo y organización de actos masivos en un municipio de la provincia, tuve la oportunidad, el regalo, ¿no?, de poder practicar y desempeñarme en un montón de actividades que me dieron expertise sobre este tema de cómo recibir personas, cómo manejar distintos lenguajes, cómo valorar y reconocer distintas culturas, distintos orígenes y distintos discursos, distintos relatos, ¿no es cierto? Tanto con sectores de la juventud, como también con sectores de la cultura, de los artesanos, sectores profesionales, organizaciones también que tenían que ver con fuerzas vivas de la comunidad, armar logísticas que tuvieran también que ver con lo que era la seguridad de un lugar para la organización de una actividad. Y todo esto me fue motivando cada vez más para formarme y especializarme en estos temas, de modo que tomé la decisión de que en cuanto esto me fuera posible, cuando llegué un poco más cerca de Buenos Aires, decidí ir de lleno por esta información, por esta formación. Así fue que durante más de 4 años me fui formando en distintos centros y tuve la bendición de recibir la palabra, la enseñanza de grandes maestros y referentes del ceremonial, de la Argentina y de España.
Allí fui descubriendo un modelo que superaba absolutamente lo que el relato de todos en general sostenía, ¿sí? Dejé de ver el ceremonial como una disciplina para algunos elegidos, para ciertos estamentos. Comprendí que el ceremonial muchas veces, desde la forma en la que se presentaba a través de los medios, incluso a veces de maneras casi caricaturescas, se alejaba mucho de la gente, y desde ese lugar era lógico que las personas tuvieran resistencia, ya por el uso de los términos. Y ahí empecé a descubrir cuáles eran los valores esenciales del ceremonial o del protocolo, de la gestión protocolar. Y comprendí que había mucho más para hacer y me interesaba muchísimo ahondar en este tema y comunicar. En aquel momento ya me acerqué y fui miembro hasta hoy de asociaciones profesionales, y esto me permitió también seguir en un proceso de entrenamiento, así como empezar a construir un perfil como entrenadora en estas herramientas. Así fue que un día, en una de las experiencias de aprendizaje, teniendo una gran maestra de estos grandes maestros y referentes, recibí un regalo. Recibimos todos los que estábamos ahí un regalo. Esta gran maestra, Marlene Bermejo, maestra de oratoria, nos regaló por primera vez las siglas de la PNL. Nombró la PNL. Esto indudablemente generó muchísimo mi curiosidad y quise ir por más. Desde la descripción había muchas personas que estaban asistiendo allí, a las que después tuve el gusto de seguir conociendo y tomando contacto, y se consideraban que eran como abordajes completamente diversos, digamos. A mí me pareció muy interesante este aporte, y entonces, si bien fue una mención muy rápida, bastó para sembrar. Por eso lo agradezco tanto. Y así fue como me acerqué a bibliografía y después me di cuenta de que quería más. Y entonces busqué centros reconocidos en Argentina, ya que al principio pensé que no lo sabía y luego descubrí que sí. Y de esa manera llegué a lo que entonces se llamaba la primera escuela argentina de PNL, fundada por Lidia Muradep y Lidia Streb. Y en ese proceso de entrenamiento, al que yo llegué en un principio buscando herramientas formales para mejorar oratoria, para seguir aprendiendo sobre estos temas de comunicación, lo que obtuve no fue lo que esperaba. Fue mucho más. Superó mis expectativas, porque no fui solamente por un cambio formal, sino que así como Mafalda queda despeinada en esos dibujos maravillosos y eternos de Quino, frente a las olas del mar, yo también me despeiné con la PNL. Me generó un cambio, una transformación en varios aspectos de mi vida, en varias áreas. Y no obstante, a pesar de todos esos cambios, hubo algo que se sostuvo, y era que continuamente veía que las herramientas que yo ya traía se podían integrar y que tenían distintos aspectos, y que observarlos desde ambas perspectivas me daba incluso como una visión que yo en aquel momento denominaba como tridimensional. Ahora les voy a contar por qué en aquel momento. Esto generó un atractivo creciente, tanto es así que aún cuando yo completé todos los procesos de entrenamiento en la escuela, hasta ser trainer, también coach ontológico, también fui parte del equipo durante un tiempo como supervisora, evaluadora de procesos de practitioner, y siempre, todo el tiempo, mis aportes tenían relación a veces con ejemplos concretos traídos desde el ceremonial y protocolo, y observaba que tenían un interés creciente, sobre todo que eran novedosos.
Desde este lugar empecé a compartir estas herramientas en algunas publicaciones, sobre todo también algunas específicas. Y bueno, me contacté con la Asociación Española de PNL, de la que soy miembro desde hace 15 años o más, y ellos se mostraron muy interesados. Les parecía absolutamente novedoso también esta idea de incorporar la programación neurolingüística al protocolo, y me invitaron a dar este tema en Barcelona, en el primer Congreso Español de PNL que se llevó a cabo en el año 2006. Ahí tuve el honor de tomar contacto durante esos días con el referente, que era el invitado principal del Congreso, Robert Dilts. Y la experiencia fue muy positiva, al punto que me volvieron a invitar para dictar estas herramientas a alumnos del máster de PNL de un centro muy reconocido de allí de Barcelona. Estas satisfacciones siguieron en Argentina. Cuando volví, un director de carrera de la Universidad de El Salvador, el doctor Gabriel Sadi, en aquel momento en funciones como director, me invitó a integrarme al equipo porque estaba muy interesado en este abordaje diferente del ceremonial, desde un lugar muy orientado a objetivos, trabajando con flexibilidad, etc. Y así fue como en un comienzo empezamos el desafío con alumnos de la licenciatura en Relaciones Públicas. Esto luego se replicó y hasta el día de hoy, desde aquel entonces, ya van a ser 13 años, estamos impartiendo estas herramientas con programación neurolingüística en licenciaturas que tienen la posibilidad de acceder alumnos de Relaciones Públicas, Periodismo, Publicidad y recientemente también de una nueva licenciatura que es la de Comunicación. Los resultados superan también las expectativas, porque los alumnos muchos se inscriben como parte del programa. También dicto una materia que es sobre liderazgo, donde trabajamos con este abordaje integrado, es decir, que la programación neurolingüística está presente en mí como profesora universitaria en todo momento, y fue sorpresivo porque los alumnos lograron conectarse y motivarse con esta herramienta. ¿Y cómo fue esto? Muy bien, mostrándoles que todos no solo necesitamos del conocimiento de este lenguaje, de estos mensajes que están naturalizados, invisibilizados a veces en determinados espacios, en situaciones, en redes, etc., sino que además tenemos el derecho de apropiarnos de esta herramienta, que no debe ser solamente exclusiva para una determinada élite o para determinados sectores de la sociedad o solamente para el estudio de la realeza, y menos todavía para el estudio de la moda, lo que entraría dentro de un punto del ceremonial que sería la etiqueta, pero que no tiene mucho que ver con la moda, sino con lo que comunicamos a través de ciertas formas visuales. Pero es mucho más profundo. Y se sorprenden cuando ven que, por ejemplo, sí, también trabajamos a la mesa como parte de ese mundo representacional en el cual nosotros también nos mostramos y comunicamos, pero que es solamente una unidad con respecto al total de la disciplina y de todo lo que involucra y la cantidad de códigos y reglas y normas y procedimientos que facilitan la vida cuando los conocemos. Imaginemos que sabemos lenguajes que otros no, y que eso, llegado el punto en el que podemos comunicarnos con otras personas que también manejan esos códigos, absolutamente nos facilita la vida. Y de eso se trata. ¿Pueden imaginar entonces, para dar respuesta a las preguntas iniciales, un espacio de generación de vínculos, de consenso, de reconocimientos, de reciprocidades, que no sea necesario para un ser humano? Un empleado, un directivo, un docente, un alumno, una madre para comunicarse con las maestras de sus hijos, con sus vecinos, el espacio barrial,
el espacio de la construcción de cualquier vínculo, ya sea más o menos familiar. Por eso trabajamos con los alumnos desde la construcción de los espacios primarios de pertenencia. Y son viajes con muchas emociones y deberíamos seguir dando charlas para contar ejemplos maravillosos y anécdotas de abuelos inmigrantes y de cómo se transmiten las identidades colectivas y cómo se genera pertenencia a través de determinados gestos que se van repitiendo en las familias. El anillo que le deja la abuela a la nieta, las cartas de los abuelos enamorados que se leen cada tanto, el sostener determinados menúes, esas familias que respetan ciertas ubicaciones en las mesas. Y no estamos hablando de grandes salones, ni de platería, ni de personas con determinados apellidos o con determinado origen de casta, sino que estamos hablando de algo que involucra y atraviesa a todos los seres humanos, que nos conecta con nuestro sentido, con nuestras raíces, con nuestra historia, pero también con nuestro presente y con nuestro futuro. Definitivamente el ceremonial y el protocolo es una herramienta de construcción de consenso, de celebración de los distintos modelos del mundo, no de tolerancia, de celebración. Algo que aprendemos con la programación neurolingüística. Entonces, integradas, ¿qué es lo que hacen? La programación neurolingüística me dio en lo personal, para impartir estas herramientas desde este lugar, lenguaje. Me permitió también volver al centro, al eje del ceremonial, que se había distorsionado y perdido cuando las personas tratan de enseñarlo desde un lugar en donde pierden los valores y las creencias que lo sostienen. Como por ejemplo, que somos todos iguales. Eso es lo primero que instala el ceremonial. Y eso se va a ver después en todas las acciones, cuando vemos el equilibrio hasta visual en las mesas, ¿sí? El absoluto respeto por cada una de las personas con todos sus modelos del mundo. El respeto sobre las identidades colectivas, sobre las culturas, sobre los distintos credos. Las formas en las cuales podemos crear climas ecológicos para que luego sucedan las cosas, para que se den acuerdos. La programación neurolingüística me permitió levantar la tapa del motor de estas normas y procedimientos y darles más cómo, porque muchas veces desde el ceremonial se dice tenemos que respetarnos, pero no nos enseñan cómo hacer eso. Y la programación neurolingüística nos dio cómo. Eso ensamblado con el ceremonial y protocolo es aplicable a todos los espacios, absolutamente modificándolos, ¿verdad? Adaptándolos a los distintos objetivos. Hablando de objetivos, también nos dio objetivos, nos permitió que todos aquellos que vayan a llevar a cabo una acción en un contexto protocolar, formal, puedan entender el para qué, puedan entender el objetivo y puedan también trabajar con estados de alerta, con estados de y con la capacidad de flexibilidad, tener opciones. La programación neurolingüística nos dio también esta posibilidad de observar las emociones y trabajar con las emociones de cada uno de estos profesionales futuros, como así también de los equipos de trabajo, trabajar la comunicación interna, generar también marcos referenciales. Nos permitió a través de las herramientas de asociación y disociación poder estar adentro de determinadas situaciones y determinados contextos y poder también comprender a determinadas personas o funcionarios y también estar afuera de las situaciones. Esta mirada macro, esta capacidad de estar desde este meta punto de observación, ¿no? Esa mirada más allá del punto, de la ubicación. Trabajamos mucho con eso y nos ha facilitado muchísimo, hasta incluso para la logística y para pensar un acto. Estos juegos mentales son muy positivos.
También nos ha servido muchísimo el trabajo con los 3 canales para entender también los anclajes y llevar los anclajes a la comprensión de lo que son los símbolos. Desde ya que al reconocer los alumnos las emociones que les producían ciertos gestos y tradiciones en sus casas y ciertas formas de sus abuelos de mantener algunas memorias y recuerdos, fue facilísimo y sigue siendo mucho más llevadero y fácil y motivador entender que así como funciona en el pequeño club de barrio y en la pequeña familia, funciona en esa empresa, en esa oficina en donde van a trabajar. Y entonces la importancia de ver ahora y visibilizar las distintas proxemias y necesidades de espacios de los individuos, entender sus distintos canales, entender lo que son las culturas organizacionales con sus códigos y sus normas de procedimientos, entender que a pesar de la desigualdad de las personas cumplimos distintos roles y funciones, y de ahí viene a veces el ordenamiento, es lo que nosotros llamamos el orden de precedencias. Es un viaje mucho más placentero el haber podido incorporar a la programación neurolingüística y que se abracen estas disciplinas para generar un modelo amplificado. Y esto de tridimensional, ¿por qué digo que fue hasta cierto momento? Al acercarme a la red latinoamericana de PNL y tener la satisfacción de poder activar mi trainer y volver a certificar como trainer ahora con la red, también tuve la oportunidad de recibir distintos lenguajes y de invocar distintos campos y distintas herramientas. Y por eso hoy he renombrado este modelo y hoy digo que este es un modelo multidimensional, porque se abre a distintas posibilidades. Y desde este lugar también estamos en espacios formales, Prefectura Naval Argentina, en distintos colegios profesionales, como nos hemos presentado también en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y otros colegios profesionales, así como también en colegios donde hace muchos años que hemos presentado programas de liderazgo. De modo que entre distintos sectores y distintos públicos, ya sea con un sesgo o con el otro, estas herramientas son muy efectivas. Vamos más allá. Para cualquier persona que hoy se esté formando como entrenador con estas herramientas de la programación neurolingüística, el dominio de estas herramientas le van a facilitar muchos caminos, lo van a acercar a las personas, ¿sí? Conocer que existen ciertas normas y procedimientos, ¿sí? Entender los anclajes de las derechas, las izquierdas, arriba, abajo, afuera, adentro. ¿Cómo no agradecer y celebrar esto? Por eso, para cerrar, quería decirles que en un momento fue muy útil, y consideré otro regalo, escuchar a Steve Jobs, que decía que el secreto de su éxito, y quería compartirlo, era haber conectado los puntos que parecían inconexos y conectarlos con un hilo común que pudiera definir todo, aún lo que parecía que era otra actividad o otra historia. Me pareció un excelente desafío, porque yo consideraba que haber cambiado en muchos lugares y haber residido en distintos puntos por razones de familiar podía ser una debilidad en mi perfil cada vez que yo me iba a presentar. Y realmente, después de escuchar esto, sentí que podía ser una fortaleza si yo lograba conectar los puntos. Y conecté los puntos con un hilo que yo denominé comunicación para el desarrollo. Y esto también conectaba mi comienzo y mi pasión por la educación, mi formación en la educación. Y creo que también desde ese lugar logré conectar dos herramientas que para el común de la gente era cómo estás estudiando PNL si venís del ceremonial, que no tiene nada que ver. Esto era lo que estaba instalado en general. Democratizar el ceremonial y el protocolo para que todos entiendan que tienen derecho a apropiarse de esta herramienta y disfrutarla. Desde ese lugar,
Me parece que es muy interesante esta propuesta de la red, de compartir experiencias, modos de observar distintas perspectivas de aplicaciones de la programación neurolingüística. Y también quiero invitarlos a esto, a que se pregunten, ¿cómo uno los puntos de mi vida? Muchas personas llegan a la programación neurolingüística desde otras actividades y por ahí sienten que esto es algo del pasado. ¿Qué pasa si unimos todos? ¿Cómo podríamos unir todos esos puntos inconexos en un hilo que los pueda definir, identificar, que les genere pertenencia a cada uno de los puntos de su vida? Como sabemos y como hemos aprendido en la red, todos tenemos un tesoro para dar. Y nosotros estamos acá, compartiendo estas semillas para celebrar que ustedes traigan las suyas, invocando este campo en donde podamos compartir nuevos saberes y nuevas experiencias y sabemos que así va a ser. Y estamos muy motivados porque ustedes compartan con nosotros sus tesoros. Muchas gracias.